Buenas noches, nos alegramos en este momento de estar aquí junto a ustedes, mujeres arraigadas en su palabra. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido una nueva vez estar aquí reunidas y bajo esta serie Mujeres en Restauración. Y hoy concluimos con un tema maravilloso. Un Dios que restaura. La semana pasada estuvimos tratando el tema acerca de la violencia y hubieron muchos puntos que conocimos, ¿verdad? En ese debate, y damos gracias al Señor porque hoy vamos a hablar de ese Dios que restaura, no importa los rotas que estemos, ese Dios que restaura nuestras vidas. Y nada, me acompañan en esta noche estas preciosuras. Ellas pueden presentarse nuevamente para los que nos ven por primera vez en el día de hoy. Amén, Dios le bendiga a su hermana Tara de Moya. Como siempre, muy, muy contenta de estar con ustedes. Dios bendiga a Ángela María Volque, aquí a la orden. Stephanie Encarnación Duval. Hoy vino Tara Katy dando pelo. Ay, Dios mío, Señor, salve Stephanie. Oh, Señor. Sí, damos gracias al Señor. Eso es la gracia. Vamos a... Era Patricia. Y mi hija Patricia, que Dios la bendiga, la saludamos desde aquí. Vamos a tener una lectura en Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 15. Y leemos en el nombre del Señor. Dice, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Gloria al Señor. Y hoy vamos a dar, el Señor añada bendición a su palabra, y hoy vamos a mandar un saludo muy especial a un pastor que amamos mucho y esposo de nuestra hermana Tara Esther de Moya, el pastor Hansel Alburquerque. De verdad que lo apreciamos, le saludamos desde aquí. Y le agradecemos su apoyo, que apoya desde el principio este ministerio. Dios le bendiga grandemente. Así bueno, es. y vamos le a... amamos, pastor. Ay, sí, le amamos. Él lo sabe que le... Él sabe que le amamos. Gloria al Qué Señor. bueno, me gusta verte así, porque cuando estás que aparrar y me parece... Gloria al Señor. Y este tema que vamos a hablar hoy es un tema muy importante y muy necesario en nuestra vida como creyentes. Es algo que vivimos diariamente, porque constantemente estamos siendo restaurados. Y cuando escuchamos la palabra restauración, ¿qué podemos entender por esta definición? Bueno, es importante notar que Dios ha prometido desde el inicio restaurar la humanidad. Cuando hablamos de restauración estamos hablando de ese proceso de devolver el estado anterior, el estado actual al estado anterior. Eso es lo que significa restauración. Y uno visualiza, cuando uno piensa en la restauración, uno visualiza, un ejemplo, un cuadro. Yo escuchaba una historia de una persona que entró a un museo con un cuchillo y comenzó a cuchillar muchos cuadros muy costosos, muy valiosos. Y ¿qué decía el escritor? ¿Qué ustedes creen que pasaron con esos cuadros? ¿Lo botaron a la basura? No se botaron a la basura, sino que pasó por un proceso muy minucioso de restauración, de unir todas esas piezas, hasta que esas pinturas pudieran llegar por lo menos a un estado que se pudiera manifestar su belleza. Entonces, eso es algo hermoso. A mí me encanta esa obra del Señor en nuestras vidas. Y ¿cuáles características podemos nosotros encontrar en Dios en su función de restaurador? Encontramos varias características, pero antes también, cuando se rompe algo, o sea, las personas que son alfareras restauran las piezas rotas, y me encantan no sé si son los japoneses o los coreanos, que tienen una manera de llevar esa pieza que tú no te das cuenta que fue rota, porque es una manera tan bella como se trabaja el alfarero restaurando algo que se ha dañado y lo vuelven a su estado original de una manera hermosa. Entonces, eso es restauración. Y si nos lo llevamos al principio, que no estamos restaurados hasta
como debíamos estar, porque realmente hubo un pecado en el principio. Recordemos que Adán pecó y eso vino la caída del hombre. Entonces todo ser humano necesita ser restaurado. Sí. Así es. Y todo ser humano necesita el alfarero. Entonces esa restauración se dará cuando ya todo Dios vuelva a traer todo. Por eso leímos Eclesiastés. Todo va, o sea, lo que quede, entonces Dios va a restaurar, porque el mundo ha pasado por diferentes procesos. Entonces las características del Señor en ese sentido es que Él es un Dios restaurador. Y ahí vemos su amor, ahí vemos su justicia, su misericordia, su paciencia, porque todo eso, o sea, un proceso no pasa de la noche a la mañana. O sea, hoy no estamos en un proceso y al otro día de que ya salimos del proceso. Entonces, pasamos por varias etapas y Dios tiene que restaurarnos y es necesario la paciencia. Pero también es necesario ese amor del Señor y esa misericordia, porque Dios nos ve diferente. Si fuéramos nosotros, dijimos, tú siempre estás en lo mismo, o sea, tú no te levantas de ahí, pero Dios lo ve de una manera, y nosotros muchas veces estamos quebrados. Y necesitamos una restauración de adentro hacia afuera. Porque muchas veces decimos, estamos restaurados. Oye, yo estoy como nueva. Pero mañana estamos diciendo, pero ven acá. Eso es mentira porque fue una apariencia. Cuando Dios lo hace de adentro hacia afuera y toma tiempo para hacer esa restauración, nosotros entonces somos restaurados. Y sí, entonces podemos decir, Dios hizo su obra hermosa en nosotros. Sus características son esa paciencia, ese amor. Y también esas cosas que Dios no lo comparte con nosotros, esa omnisciencia, esa omnipresencia, todas esas características son del Señor, que no la comparte con nosotros. Eso es así, y que la obra que Dios hace es tan hermosa, que al final tú decías que a veces decimos, ay, ya yo estoy restaurado, pero al otro día como que amanecemos como con el ánimo en el suelo, como ven acá, ¿y qué fue lo que yo dije ayer? Un día estamos gozosos, otro día estamos tristes, pero cuando Dios lo hace completamente se nota y perdura. Por eso debemos dejar que sea el Señor que lo haga. ¿Y cómo yo puedo saber realmente si yo necesito ser restaurada? Bueno, no podemos saber, primero no vamos a ver que estamos restaurados sin antes entender lo roto que estamos. O sea, Dios no puede restaurar algo en nuestras vidas que no esté roto. O sea, que para que algo tenga que ser restaurado, primero debe de haber estado roto. Entonces, ¿cómo yo sé si necesito esa restauración en mi vida? Lo primero es que todos necesitamos, como decía Ángela, restauración en nuestras vidas. Porque desde que pecamos en el Edén, se rompió. Hubo una separación entre Dios y nosotros. Entonces, al haber esa separación, el pecado que habita en nosotros, que mora en nosotros, cada día hace que cada día estemos más quebrados. Entonces, lo primero es reconocer cuánto yo necesito a Dios. Reconocer que solo Dios puede restaurar mi vida, que solo Dios puede restaurar mi estado espiritual. Porque si bien es cierto que muchas cosas, emociones, situaciones difíciles, circunstancias que nos pasan, nos quiebran, pues lo primero que nosotros tenemos que saber es que es lo espiritual, eso es lo primero. Luego que Dios va trabajando lo espiritual en nuestras vidas, entonces va transformando las cosas físicas. Por eso Dios comienza a hacer un trabajo primero dentro, desde el corazón. Porque hay cosas que nosotros no sabemos ni siquiera que necesitan ser restauradas, pero Dios sí las sabe. Entonces Dios comienza a entrarte en ese proceso y todas esas asperezas, todas esas pajitas, todas esas basuritas van entonces saliendo a flote. O Dios la va haciendo hacer salir a flote. Entonces, 3 cosas importantes que podemos ver para que el Señor pueda restaurar mi vida espiritual. Primero, procurar renunciar al orgullo espiritual. Segundo, buscar integrar las escrituras y el espíritu. Y por último, conocer las escrituras. Porque es ahí donde yo me voy a dar cuenta que yo necesito ser restaurada y que yo necesito un Dios restaurador en mi vida.
Así es. Y tú hablabas del reconocimiento, porque a veces nosotros entramos en negación. A veces estamos quebrados, estamos destruidos, pero no queremos reconocer que tenemos esa condición y muchas veces llevamos una apariencia delante de la gente, pero cuando vamos a nuestra almohada, a nuestra habitación, lloramos, nos sentimos tristes, llega esa depresión o se manifiesta esa depresión en nosotros. Pero cuando nosotros reconocemos, ya es el primer paso a que Dios entre. Ese alfarero entre a trabajar ese barro. ¿Y cuáles son esos medios entonces que Dios utiliza para nosotros ser restaurados? Bien, como ustedes dijeron, después que la persona reconoce que necesita ser restaurada en cualquier área de su vida, Tara daba un punto muy importante y yo lo puse en primer lugar, y es ir a la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es la que nos restaura, la que nos renueva, la que nos fortalece, la que nos corrige, la que nos redarguye cada día. Entonces, tú vas a la palabra de Dios y el Señor va a comenzar a hablarte cuál es la área que tú debes de restaurar en tu vida, cuál es la parte en que me falta para Dios trabajar en mí. Lo segundo es la oración. ¿Por qué la oración? Porque, miren, muchas veces nosotros tenemos una situación o tenemos cualquier problema, y vamos y oramos al Señor y le pedimos al Señor que nos ayude en esa situación. Pero cuando nosotros nos rendimos de verdad, que le entregamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor y oramos con gemido, el Señor comienza entonces a obrar en nuestras vidas. O sea, hablando con Dios en oración, nosotros podemos ser restaurados. Y por último, obedecer la palabra de Dios. Porque muchas veces cuando somos quebrados es porque algo lo estamos haciendo mal. No estamos obedeciendo la palabra de Dios. No estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos en ese momento. Entonces, el Señor quiere que nosotros seamos una vasija de honra, para su honra, ¿para qué? Para Él usarlo en un determinado momento. Y entonces, obedeciendo la palabra de Dios, es que nosotros vamos a estar siendo también restaurados. Y eso es importante porque ahí tenemos entonces, cuando vamos a Jeremías, capítulo 18, vemos un alfarero que está trabajando en una vasija y él envía a Jeremías. Ve a ver lo que está haciendo ese alfarero. ¿Para qué? Para llevarlo, eso era como una tipología de llevar al pueblo a lo que es el alfarero. ¿Y cuáles eran las vasijas? Ellos eran las vasijas que estaban rotas. Sí. Y vemos cuando Jeremías va al lugar, vemos cómo él estaba trabajando, que la vasija se rompía y el alfarero tenía que volver y hacía resistencia. O sea, eso somos nosotros, en términos cristianos y en términos general. Sí. Porque ahí vemos un alfarero que le dice a Jeremías, tú no crees que yo puedo hacer eso con la casa de Israel. O sea, tú no crees que yo puedo hacer eso con las personas, porque las personas necesitan al alfarero, porque somos vasos quebrados, porque después del pecado todo el mundo es quebrado. Entonces ahí en Jeremías encontramos esa luz de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, pero también encontramos la resistencia que nosotros hacemos a que Dios entre a nuestras vidas. Entonces eso es un problema de nosotros. O sea, yo tengo que reconocer, como decíamos en un momento, que yo no estoy bien, que tengo que ir delante del Señor. Señor, no estoy bien. O sea, no es que el fulano me vea bien, no es que mi amigo me vea bien, mi pana, todo lo que usted quiera poner ahí, es que como yo estoy, Señor. Tú como alfarero me conoces, que mi vasija está quebrada, pero yo también te hago resistencia a que tú hagas lo que tú quieres hacer en mí. Entonces son varios puntos de restauración y nosotros tenemos que poner nuestra parte. Tú sabes que, Ángela, que el método que usa el alfarero cuando está formando la vasija, no se sabe cómo es, que a medida que el alfarero le da vuelta a la rueda, la vasija, ese barro, le hace resistencia a las manos del alfarero. Sí. Y al hacerle resistencia en medio de las vueltas, es que el barro se rompe. Pero como tú decías, tomas con su paciencia, porque tiene en su mente grabado lo que quiere hacer con ese barro. Sí. Y me imagino que eso somos nosotros en la mano del Señor, que Él nos va trabajando. ¿Cuántas veces nosotros nos rompemos la mano del Señor? Y yo puedo testificar, Katy, por ejemplo, de eso del trabajo de la alfarería, porque en la universidad, como yo estudié una carrera de artes gráficas, hubo una materia que se llamaba así mismo, teníamos que hacer arte con las manos, con barro, literal.
Y cuando el profesor nos ponía a todos con nuestro pedacito de tierra y nuestro vasito de agua, nosotros comenzábamos y amasábamos. Y amasábamos, y amasábamos. Pero entonces, mientras tú le ibas, si tú no le echabas el agua suficiente, el barro se quebraba. Pero si tú le echabas agua de más, se ponía resbaloso. Entonces tú tenías que ser exacto entre el agua, que la porción de agua que te le ibas a poner, la porción de barro que tú vas a poner, e ir moldeando poco a poco ese arte. Y salían unos artes maravillosísimos por ahí, nosotros a las 12 del mediodía, agarrando y moliendo barro. Entonces, todo eso es un proceso maravilloso que Dios hace con nosotros y que también se toma su tiempo. Se toma su tiempo. El tiempo que nos desespera a nosotros. Sí. Así que no te desesperes, que Dios, quizá esa parte que te falta por restaurar, o que tú sabes que tú estás en un proceso de restauración, Dios se toma su tiempo, porque es que Dios hace la cosa bien. Y la hace perfecta. Y recuerda que Él lo va a usar para usarte en un momento determinado. Así es. Y cómo yo puedo conocer ese Dios restaurador en medio de mi proceso sin verlo como un Dios cruel. En medio de esa prueba, de ese dolor. Señor, yo soy tu hija. Bueno, ¿cómo reconocer al Señor en medio de un proceso como ese? Es ver su amor y misericordia para conmigo. Porque es que nosotros muchas veces... Gracias. Muchas veces en los procesos, en el dolor, vienen muchas confusiones a nuestra mente y estamos confusos y estamos diciendo, Señor, pero ¿y por qué a mí, Señor? Y todas estas cosas. Pero recordemos que Dios a nosotros nos conoce. Y cuando tú amas al Señor y tú quieres, el punto es, tú quieres agradar al Señor, tú no lo vas a ver como lo malo. Tú vas a ver a Dios, que el bueno es Él y la mala soy yo. Porque la pecadora soy yo. Pero siempre yo le digo al Señor en mis procesos, Señor, tú siempre tienes la razón. Aunque mi mente, porque por eso es que debemos conocer la Biblia. Porque cuando esos procesos vengan, el corito no me va a ayudar. A mí me va a ayudar la palabra de Dios a salir de ese proceso, recordar su palabra, como Él decía, o sea, en Proverbios, o sea, que estemos todos los días, ¿dónde? Día a día buscándolo y día a día con su palabra. Si usted es un creyente y no conoce la Biblia, o si usted es alguien que necesita conocer a Dios, a través de su palabra usted lo va a conocer, porque ahí vemos quién es Dios y su carácter y todo lo que es Dios en nuestras vidas. Entonces, esa parte de cómo yo lo puedo ver, que no es maldad, es que Dios a mí me quiere hacer bien. Y todo lo que me va a pasar a mí, en las manos del Señor, cuando yo lo veo desde ese punto de vista, es para bien. Es que Dios a mí me va a ayudar. Porque los pensamientos de Él, como le decía Isaías, son de bien y no de mal. O sea, ahí tú no te sientes, no tienes un odio o un resentimiento contra Dios, sino que tú dices, Señor, yo sé que voy a pasar esto. ¿Cuándo? No lo sé. Porque es que nosotros queremos que sea ya, que sea un microondas. Yo pongo mi sopa en el microondas, le doy un botón, al rato está afuera. No. Eso es. Y cuando es así tampoco hay restauración, porque tú sigues siendo igual y pasas los años en un mismo banco y lo mismo. Entonces, cuando Dios comienza a restaurar tu vida y tú a verlo de una manera diferente, tú comienzas a ver que Dios es bueno, al final Dios es bueno y la mala soy yo. Sí, y no solamente eso, mira, fíjense, cuando nosotros pasamos esos tipos de procesos así, a veces se nos repiten. Sí, y cuando se nos repiten es porque no aprendimos. Entonces vuelven y se repiten una y otra vez porque hay algo que yo no estoy aprendiendo. Y yo puedo testificar de ese Dios restaurador. Porque yo estuve en una temporada de mi vida donde yo internamente, o sea, aparentemente, físicamente yo estaba muy bien. Y no tan bien, porque lo que hay en tu corazón se refleja afuera. Sí. Entonces, cuando tú comienzas a tener ciertos comportamientos, mucha ira, a rebelarse de la carne, es porque hay una lucha interna que se está librando. Y yo recuerdo en ese proceso que yo sufrí, yo dolía, y para mí todo el mundo estaba en mi contra. Hasta que un día yo fui en oración al Señor. Y yo le dije al Señor, recuerdo la palabra, Dios, yo sé que mi corazón es malo. Yo sé que soy yo la que tengo el problema. Comienza a sanar mi corazón. Y cuando yo comencé a cambiar la oración, la actitud de oración, porque yo no oraba así. Mi oración era, Señor, tú eres malo. Sí. Porque yo estoy pasando todo este proceso y mira, nadie me entiende. Hasta que yo caí en cuenta, a través de la palabra, fíjense que hemos mencionado la palabra y hemos mencionado la oración. Y mi actitud cambió. Entonces yo comencé a ver ese Dios restaurador.
Porque dejaste de hacer resistencia. Y porque reconocí que la maldad que había en mí. Por eso yo decía ahorita que a veces nosotros tenemos cosas en nuestros corazones, pero por no escudriñar, por no ir a donde Dios, por no poner eso. ¿Por qué que David oraba, Señor, ata de mis pecados ocultos? Sí. De los que yo no conozco. Entonces, cuando tú cambias tu actitud de oración, entonces Dios comienza a hacer ese maravilloso trabajo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y ahí entonces también comienza a reflejarse ese cambio de actitud. Y tú sabes que tú decías que a veces uno pasa un proceso, lo repite varias veces, pero es que depende del barro. Depende del barro. ¿Cuántas veces va a pasar el proceso? Exacto. O sea, el más interesado en que el proceso sea rápido es el Señor. Sí. Así es. Dios quiere que sea rápido, pero nosotros somos los que decidimos al final si va a ser rápido o no. Las cosas se repiten porque no la pasamos y a Dios hay que pasar. Katy, Así y es. tú sabes que, recuerde que el alfarero, cuando está restaurando el barro, él lo desbarata, Sí. lo rompe, roto por pedacitos, lo vuelve polvo. Eso es como empezar desde cero. Lo vuelve polvo, humedece y entonces vuelve y hace otra vasija que tú la miras y tú dices, o sea, es diferente. Esa no era la Tara que yo conocía. Esa no era la Katy que yo conocía. Esa no era la Ángela que yo conocía. Porque el que el Señor no hace de nuevo, Él nos rompe, nos vuelve polvo, nos vuelve triza. O sea, nos va a doler. Eso Sí. duele. Sí. No va a doler, Duele. pero va a ser para bien. Duele. ¿Verdad que duele? Duele, pero es Es necesario. bonito cantar el himno del alfarero. Sí. Sí, duele, pero La es gente- necesario. El de quebranto. Y que realmente, como si algo no impacta tu vida, ¿cómo tú aprendes? Claro. Yo pasé un momento de mi vida que fue una situación familiar que mis cercanos conocen. Y yo recuerdo que en ese momento yo dije que yo me iba a detener porque yo no me sentía bien con lo que me estaba pasando. Algunas personas entenderían que fue que yo estaba peleando con Dios y no era peleando con Dios, sino que hay momentos en que uno debe pararse para poder entender qué es lo que Dios está haciendo contigo en todo eso. Y varias personas me decían, no, tú debes seguir, tú debes continuar, tú no debes detenerte, porque no es culpa tuya, no, tú hiciste todo lo posible. Y yo decía, pero ¿cómo yo voy a ayudar a otras que estén pasando por este mismo proceso si yo no me detuve a analizar lo que a mí me estaba pasando? Si yo seguía caminando, ¿cómo yo voy a enseñar a otras? Entonces, al final, puede una mujer temerosa de Dios, Dios la puede utilizar para ayudar a otras, a pesar de que ella todavía no ha terminado su restauración. Sí, sí, no. ¿Por qué? Porque si vamos a Job, capítulo 42, del 8 al 12, sus versos, vemos que Job tenía un proceso. Y ese proceso de Job no había terminado, pero Dios lo mandó a orar por sus amigos. ¿Por qué? Sí. Porque el sí no depende de la situación. Hay procesos que es Dios que te mete. Ujú. Y antes de terminar, Dios te dice, los que no entienden, porque hay muchas veces tú estás en un proceso que ni tú mismo entiendes. sí, Oh, no es lo así. entendía. Así Y es. tenía 4 gente Sí. ahí, pero él no lo entendía. Pero Dios le dijo, mira, ve y ora por tus amigos. Hasta que Job no fue y oró, no fue restaurado. Cuando oró por Sí. sus amigos, vino la restauración completa. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que están dentro del corazón. Y Dios lo que le quería mostrar, Job, vamos a ver qué hay en ti por dentro. Porque cuando tú estás sano, tú estás sano. O sea, cuando Dios sana de una herida, de lo que... Porque para ver una restauración es que hay problemas. Nadie es restaurado de la nada, es que tiene que haber algo. Entonces, sí en esa parte. Pero no en la otra parte que decimos. Hay cosas que tú no vas a enseñar. Porque el proceso que tú estás pasando, ni tú mismo lo entiendes, pero porque tú te lo buscaste, no, Dios no te metió Sí. en ese proceso. Entonces, en esa parte yo puedo enseñar a otros. Cuando sé que Dios, que tú no has hecho nada. Pero todo el mundo piensa que tú eres la mala. Pero tú delante de Dios sabes que no. Al final Dios va a traer la luz y tú vas a poder ayudar a otros. Mira, eso me está pasando a mí por un problema, por una dificultad. Pero yo sé que veré al Señor. O sea, es como cuando tú le dices, yo no sé cómo, no sé por dónde, pero yo sé que tú lo vas a ver. Y a mí me pasó Amén. una situación así. Y Katy
Me decía Ángela, yo no sé cómo tú vas a ver a Dios. Yo, mire, Señor, es una cosa fuerte, porque realmente tú en tu oscuridad, tú no ves luz por ninguna parte. No me estás diciendo, en el túnel no se ve ninguna luz. Tú tenés un hoyo y tú dices, Señor, yo decía literalmente, Señor, yo estoy muerta. Eso fue una cosa muy dolorosa, fueron 3 años casi mente. Y no se ve, y nada más me decían, tú no te vas a levantar de ahí. Yo no puedo, porque era así, un día estaba bien y al otro día estaba otra vez, de Guabiná. Tara sabe que estaban cerca, toda esa gente estaban ahí alrededor mío. Pero un día yo me levanté de ese y ya. Y puedo decir cómo yo sé que Dios lo hizo. El día llegó. Un día llegó la luz, un día me levanté, un día no volví a llorar más por eso, un día el alma no me dolía más y vi a Dios. Entonces yo puedo hablar de esa restauración y decirle a otro, ¿por qué? Porque hay cosas que yo callé por amor al Señor. Porque a veces nosotros nos queremos defender, pero Dios no quiere que sea nuestra defensa. Entonces sí podemos restaurar. Cuando lo que estamos pasando no entendemos porque Dios está en el asunto. Pero si lo que tú estás viviendo no es Dios que está en ese asunto, tú no puedes restaurar a nadie, porque al final el restaurador de todas las cosas es el Señor. Así es. Entonces sí podemos hacerlo, sin terminar un proceso, porque tú sabes que lo que tú estás diciendo, no se sabe cómo tú vas a salir de ahí. Oye, hermano o hermana que estás en una situación que tú estás, que no ve la luz y que está en una oscuridad terrible. Dios lo hará. ¿Cómo? No lo sabemos. Confía en el Señor, aunque no sea creyente. Creo que Dios está y obra de manera diferente, pero lo que sabemos que Dios lo hace. Quizás no como a nosotras, pero Dios se va a levantar. Eso tú lo puedes tener de seguro, porque el que se acerca al Señor, debemos primeramente confiar y que Dios siempre hará su obra en nosotros. Amén, porque Él nos ama y tiene es cuidado así. de nosotros. Y además nuestra vida entera es un proceso de restauración, Así porque es. hoy Dios nos restaura por una cosa, Y mañana. ayer nos restauró por otra, entonces constantemente Ujú. siempre uno tiene algo que dar, porque también no podemos, aunque ciertamente a veces uno se detiene y eso, pero no toda la vida, siempre hay algo a quien aportar. A veces yo me he topado con mujeres que le digo, yo no he pasado lo que tú estás pasando. No sé ni me imagino cómo tú te sientes, pero yo sé que Dios algo va a hacer. Eso es así. Como le decía Ángela, o sea, yo sé que algo Dios va a hacer porque Él es tu Dios y te ama. Entonces esa es la seguridad que nosotros siempre debemos de tener, de que Dios tiene el total control de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo yo sé que lo que a mí me está pasando es un proceso de restauración y no una circunstancia que le puede pasar a cualquier otra persona y a mí me llegó? ¿Cómo yo sé que eso es Dios que está trabajando en mí? Y no es que a mí me está pasando lo mismo que le pasa a todo el mundo. Bueno, yo digo que los medios que Dios utiliza para mostrarnos su restauración son las circunstancias. Como decía Ángela, hay momentos o procesos que uno mismo se lo busca por estar de caco duro. Por ejemplo, una mala administración te produjo una deuda y eso entonces tú estás arrastrando esa deuda. Eso es una prueba, porque cuando tú no tienes paz económica, no tienes paz mental, no duermes, no descansas, siempre estás preocupado por el testimonio, por el que dirán, porque te van a venir a embarcar, por cualquier situación. Ahora, ¿cómo yo sé que es Dios restaurando mi vida? Mira, al final, no importa en qué área ni en qué circunstancia, Dios siempre tendrá un plan para sanar y restaurar, independientemente de que tú te lo hayas buscado, o sea, Dios que te haya entrado en el proceso. Siempre Dios va a utilizar esas circunstancias para sanarte y restaurar, Para obrar a ti. buscado o no buscado. Entonces, lo importante no es cómo yo sé. La respuesta no es cómo yo sé si fue mis circunstancias o fue Dios. Es como decían las demás. Lo importante es saber que Dios algo va a hacer en esa situación y algo Dios me va a enseñar. Porque en el mismo caso de la deuda, por ejemplo, fuiste tú que tuviste una mala administración, pero entonces ¿qué Dios va a hacer ahora? A restaurarte y a enseñarte a administrar bien los recursos que Él te está Eso es dando. así. Entonces tú te lo buscaste, pero al final Dios sacó lo bueno de todo Eso es lo bueno, que de las metidas de patas que nosotros, yo recuerdo una ocasión que yo, mi esposo y yo nos entramos en una deuda. Era para estudiar, era una deuda de estudio para
dos de los hijos de nosotros, pero no le preguntamos al Señor si debíamos entrar en esa deuda, en ese compromiso. Bueno, el hecho es que pagamos eso duramente, ese curso. Ángela sabe. Pagamos ese curso duramente. Oye, una carga tremenda. Yo recuerdo que en una ocasión, una predicación, una actividad que fuimos, el Señor decía a través de la predicadora, tú no me preguntaste si debías entrar en esa deuda, pero yo te voy a sacar. Yo te voy a restaurar. Y yo comencé a llorar y a llorar, porque yo entendí que Dios a mí me estaba hablando, porque era una carga muy pesada. Y al nosotros no buscar la dirección de Dios, nos sentíamos mal, porque no buscamos la dirección de Dios. Nos entramos en esa deuda prácticamente atento a nosotros mismos. Y nos pesó. Aprendimos eso en esa ocasión. Entonces, hay muchos ejemplos bíblicos de personajes de la Biblia que han visto ese Dios restaurador. Vamos a ver cuál de esos personajes. Bueno, dentro de la Biblia podemos encontrar, cuando comenzamos a leer las historias bíblicas, vemos un Dios restaurador desde el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Pero me llama mucho la atención la historia de Pablo. O sea, la manera de cómo Dios usó ese hombre que perseguía a los cristianos, que mataba a los cristianos, que le hacía la guerra para que el evangelio no se expandiera. Y el Señor dijo, ven, yo te voy a tomar para usarte a mi favor. Y restauró la vida totalmente de Pablo. ¿Para qué? Para expandir la palabra de Dios, para expandir el evangelio y para que las demás personas vinieran a Jesús. Incluso las mismas personas que andaban con Jesús no creían en Pablo. Porque decía, bueno, este ya que venía un perseguidor de la iglesia, viene ahora a un infiltrado. Exactamente, sí. Pero después el mismo Señor demostró que sí. O sea, Él había restaurado esa vida, la vida de Él. ¿Para qué? Para expandir el evangelio. También tenemos la historia de Pedro, donde Pedro, Señor le decía, mira, tú me vas a negar 3 veces. Yo, Señor, yo que te amo con todo mi corazón y tú lo sabes. Sí, pero me vas a negar. Y cuando se le preguntó a Pedro, oye, tú eres de ellos, tú caminas y hablas como yo no hablo como ellos, pero aún así, negando al Señor, negando su fe, el Señor le dio una segunda oportunidad y lo usó también como vaso de honra. También tenemos a Noemí en el Antiguo Testamento. O sea, después que el Señor le quitó sus hijos, su esposo, por desobediencia, por irse a un lugar que Dios no le había mandado, el Señor restauró su familia, su hogar, de la mejor manera. Y muchas veces nosotros estamos en un hoyo espiritualmente, que no hacemos la cosa que el Señor quería que hacíamos antes. Caemos literalmente en un hoyo espiritual. Y cuando caemos ahí, mire, es difícil. O sea, es difícil levantarnos, pero el Señor nos levanta, el Señor nos restaura, el Señor es bueno. Amén. Y como decimos, todo toma su tiempo. Muchas veces estamos aquí en los caminos del Señor y vemos, pero Señor, yo no veo nada, no veo señal. ¿Para qué que tú me quieres? ¿Para qué que tú me vas a usar? O sea, dentro del camino del Señor nos sentimos perdidos porque no entendemos para qué el Señor nos trajo. Y el Señor, según nosotros nos vamos acercando, vamos estudiando la palabra, vamos buscando su presencia, poco a poco nosotros vamos saliendo de ese hoyo espiritual donde nos encontramos y el Señor nos va mostrando su luz, nos va mostrando el camino por donde Él quiere que nosotros andemos. Amén. Eso es así. Y el mejor ejemplo de eso es Jesús, porque Jesús tuvo que morir en la cruz para restaurar la vida pecaminosa de cada una de nuestras vidas. Entonces es el mejor ejemplo de restauración, Cristo. Y me encanta esa parte del Señor, cómo Dios, decía Stephanie, nos da esa segunda oportunidad. Porque es que, como decía Ángel anteriormente, los pensamientos que Dios tiene para nosotros son de bien y no de mal. Sí. Y Dios siempre espera sacar lo bueno, Dios siempre espera hacer algo bueno. Por eso es que no importa la situación que nosotros estemos viviendo, Dios tiene cuidado de nosotros y quiere el bien para nosotros. Mira, también la historia de David. Tú sabes que David pecó con Betsabé. Y él planificó, cometió un pecado tras otro. Pecó con la mujer, mandó a matar al esposo indiscretamente. Todo eso trajo consecuencias. Pero hasta que el profeta no lo enfrentó, él no había reconocido. O sea, el pecado lo tenía totalmente ciego.
Pero cuando el profeta le enfrentó y le dijo, oye, ¿eres tú ese hombre? ¿Eres tú ese hombre que mataste ese señor? Entonces, cuando la persona reconoce, como decimos, a veces tiene que venir alguien a decirnos, mira, tú estás mal. No es por ahí que tú tienes que caminar, tú estás mal. Y a veces nosotros, hay personas que el Señor también pone, o sea, que medios en nuestro camino para restaurarnos, que nos ayudan. Eso es así. Miren, Tracy Mills dice, nuestra entrega total y fidelidad siempre abrirán la puerta para que Dios inicie su proceso de restauración. Sí. Dios no va a hacer algo que tú no estés dispuesto a que Él haga contigo. Sí. No, yo estoy quebrada, me han pasado tantas cosas. Desde mi niñez he sido abusada, he sido golpeada, he sido muchísimas circunstancias que quizás han traído mucho dolor en tu vida. Pero, y Dios siempre quiere hacer algo contigo, y Dios va a hacer algo contigo, pero a veces Dios está esperando que tú des el primer paso. Entonces, a ti que nos escuchas por ahí, que está pasando por una situación difícil, emocionalmente estás quebrada, espiritualmente estás quebrada, físicamente estás quebrada. Nosotras queremos recordarte que hay un Dios restaurador y que el proceso de restauración no es fácil. Las personas que saben de tapicería, las personas que saben de arte, las personas que saben bregar con barro, saben que tú lijar un mueble, ese mueble hermoso que tú ves ahí en la sala de tu casa, agarrar, guayar para quitar todo eso que está pelado, que tienes que ponerlo uniforme. Me corrige mi amiga y hermana Katy, que tuvo mucho tiempo trabajando tapicería. Lijar hasta botar la piel. Lijar, pulir, quitar. Sí. Y luego entonces pintar. Lleva todo un proceso bien difícil. Pero vale la pena. Pero vale la pena. Porque cuando usted ve su mueblecito bien bonito en la sala de su casa, usted no está viendo el proceso que pasó ese mueble. Así somos nosotros. Cuando usted ve a esa persona, esa mujer de Dios, que está ahí parada, que está ahí llena de la unción del Señor, que está ahí de pie, usted no conoce su proceso. Tú no conoces por lo que pasó. Entonces, ese proceso que viene detrás es lo que hoy se ve reflejado en esa restauración hermosa. Tú sabes, Tara, que yo viví un tiempo en el Tamarindo. Para mí ese fue mi desierto. Y, o sea, en todos los sentidos. Había sequía por todos los lados. No había agua. Y yo ahí pasé de todo, me deprimí, o sea, me sentí sola, me sentí abandonada, me sentí falta de amor, me sentí de todas maneras. Pero alguien me decía, Dios va a hacer algo contigo. Y me decía, tú vas a ayudar a otras. Yo decía, no creo, porque yo no me veo así. Pero cuando yo veo hoy lo que Dios ha hecho en mí, se lo debo a ese desierto del Tamarindo, donde lloré muchas veces, donde muchas veces me sentí que Dios me había dejado, que Dios me había abandonado, donde fue muy duro para mí, pero que ahí fue donde Dios moldeó a Cristo en mí. Entonces, en medio del proceso, tú hablabas del mueble. A veces uno toma un mueble que la gente lo quiere botar a la basura. Pero si la madera está buena, si no tiene calcoma, el mueble se puede reutilizar. Y cuando uno ha visto eso muchas veces, la expresión de la gente, cuando uno lleva ese mueble terminado, pero ese mueble lloró, porque cada vez que nosotros entrábamos un tornillo o sacábamos un clavo, la madera chillaba. Y cada vez que esa madera chillaba, lloraba por eso que uno estaba haciendo. Entonces, cuando el cliente veía ese mueble, dice, yo no puedo creer que ese era el mueble que yo tenía. No puede ser. Y la obra que Dios hace en nosotros, cuando la gente la ve, porque es muy lindo ver la persona en la vitrina, ve esa pieza bonita en la vitrina. Qué linda la pieza en la vitrina. Pero tú no sabes por el taller que esa pieza tuvo que pasar. Entonces, Dios espera que nosotros en esa parte, como hemos tratado la parte de
de mujeres en restauración y hemos tratado tantos temas que tiene que ver con la competitividad, tiene que ver con la violencia, tiene que ver con una mujer que sirva para la gloria de Dios, con las emociones y con los afanes. Los afanes. Entonces todo eso lo encerramos en ese Dios que restaura, que nos pasa por diferentes etapas, por diferentes cosas que muchas veces no entendemos, pero que podamos comprender que es siempre para restauración, que es para su gloria, que es para Él hacer lo que Él ha planeado en su mente. Yo no sé lo que Dios tiene planeado en su mente para ti, pero yo sé que lo que Dios tiene planeado para ti es bueno. Aunque tú no lo entiendas, aunque tú no lo creas, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo asimiles, la perfecta voluntad de Dios siempre será lo mejor para ti, siempre será lo mejor para nosotros. Se me aguan los ojos. Se me aguan los ojos porque yo te voy a hacer, Ángela, pero es que cuando Katy hablaba, señores, porque que Dios, yo no sé qué tanto Dios te ministra, pero a nosotras Dios nos ministra mucho cuando estamos aquí en esta cabina. Y cuando Katy hablaba se me estaban aguando los ojos porque yo me recordé cuando mi esposo y yo nos casamos, nosotros pasamos una situación bien difícil, vivíamos en una casa pequeña. Pero yo creo que de las 3 casas en las que hemos vivido, esa es la casa que yo más he amado. Todavía a veces nosotros nos sentamos a recordarnos lo felices que éramos en esa temporada. Porque nosotros no teníamos muebles y no podíamos comprar uno en ese tiempo. Porque lo que mi esposo ganaba en su trabajo era para las cosas del niño, las casas, las cosas básicas. Y yo recuerdo que una comadre mía me llama, fulana, ella ya se iba a casar, o se había casado, no recuerdo, y tenía un mueble ahí, de esos muebles que ni los borrachos se sientan ahí. Ese mueble estaba desbaratado, hediondo a pipí de todo. Cuando ella me llama y me dice, te tengo un mueble, tiene tal y tal condición, yo me sentí tan feliz, yo dije, es el mío, mándemelo. Y lo mandamos para donde tapicería Las Comadres. Y cuando esas mujeres me llevaron a mí ese mueble, eso era una alegría y una felicidad, porque ese mueble era totalmente el mueble que me entregaron, o sea, totalmente. Y tanto así que en esa casita pequeña, así arregladita como yo la tenía, mis vecinas iban y se paraban en la puerta a decir, wow, qué lindo usted tiene su casita. Qué linda usted tiene su casita. Entonces, eso es lo que Dios hace, restaurar lo que está muerto, lo que no sirve, lo que está perdido, a lo mejor. Y tú sabes que a veces la gente dice, ¿se podrá salir algo bueno de ahí? Bueno, tú sabes, Nazaret. Habrá algo bueno. O sea, bueno. saldrá algo bueno de ahí. Dios dice sí, va a salir algo bueno. Porque donde Dios entra, algo bueno tiene que salir. Eso es así. Así es. Y yo quería decir que muchas personas tenemos al Dios o a nuestro Dios, y eso es creyente, la mayoría, como su Salvador, no como su Señor. Y ahí hay una gran diferencia. Cuando Él es Salvador, Dios no se mete en mi vida porque tú sabes que Dios es un caballero. Y Dios no hace nada de violentar, porque Dios no es un Dios que... Eres un caballero. No, como que transinge la ley. Dios nos rompe con eso. Él respeta la ley. Él respeta. Entonces, muchas veces nosotros no vemos más a ese Dios en nuestra vida como Señor, porque nosotros no hemos entregado al Señor. Lo tenemos como Salvador, pero Señor, mira, no te metas ahí. Hasta aquí. Entonces, esa es la parte que muchas veces decimos, pero Señor, no te vemos, es que no hemos entregado al Señor. Como decía Salmatia, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Tu socorro viene de Jehová. Y es rendirse. Hablábamos de la oración. Y la rendición. Cuando tú entras a intimidad con Dios, cuando tú entras a la presencia del Señor, tú te das cuenta lo miserable que eres, tú te das cuenta lo mal. Yo le decía a Stephanie ahorita que en una ocasión a mí me celebraron un cumpleaños, me dieron una sorpresa. Y yo, por X o tal razón, fui a enseñarle en medio de la sorpresa una casa a una de las que estaban ahí en la sorpresa. Y a mí se me olvidó que los que me estaban celebrando el cumpleaños estaban en mi casa. Y yo duré como media hora hablando con la otra persona. Cuando yo llegué, una amiga mía, Carolina, Dios te bendiga, cogió un plato plástico y me dio en la cabeza. ¿Dónde tú estabas, Katy? Y yo, tú hace rato que saliste. Después que todo el mundo se fue.
que lloré y fui donde el Señor. Yo dije, wow, Señor. Yo me di cuenta de lo que había hecho. Yo aterricé. Y me di cuenta de lo que había hecho y dije, wow, Señor, sin ti, eso y más. Lejos de Dios, nada nos sale bien. Sí. Metemos la pata, dañamos, destruimos, pero con el Señor nosotros no solamente podemos ser restaurados, sino que también podemos ser entes de restauración. Que eso que tú pasaste, que eso que tú estás viviendo hoy puede ayudarte para que tú, ahí vamos a Tito 2, puedas ayudar y puedas mentorear a otras mujeres. Entonces, en conclusión, damos gracias a Dios porque, ¿verdad?, nos ha ayudado en este tema. Damos gracias al Señor por todo lo que hemos hablado, interactuado en este tema, y esperamos que sea ministrada con esta palabra que el Señor nos ha dado. Les agradecemos nuevamente por su audiencia. Sabemos que les recordamos que nos pueden seguir a través de las redes sociales, por Instagram, YouTube y Facebook, y TikTok también. Y agradecemos a The Graphic por colaborarnos, y también a Gym Store también por colaborar con nosotros. Damos gracias al Señor por esta temporada y les recordamos que la semana que viene estaremos iniciando El Cielo Gobierna, así que usted no se puede perder esta nueva serie que comenzamos, no se lo puede perder. Les esperamos que nos acompañe y Dios les bendiga grandemente. Hasta aquí, mujeres arraigadas en sus palabras. Así Dios es. les bendiga. Dios le bendiga. Amén.